mañana yo agradezco al Señor. Bueno, los pastores han sentido que yo hoy traiga la palabra de Dios. Pero también, hermanos, yo agradezco por cada uno de ustedes presentes aquí en esta mañana, porque han decidido, hermanos, llegar aquí y escuchar la palabra de Dios. Esa palabra no es mía. Siempre vamos a considerar que es la palabra de Dios, queridos hermanos. Entonces, cuando estuve orando y encontramos la Biblia, también he estado, hermanos, meditando muchísimo, porque no es simplemente, hermanos, pararse aquí, no es así, hermanos. Es una carga enorme cuando tenemos que llevar la palabra de Dios. Una parte de la vida de apóstol Pablo, hermanos, vamos a ver, una parte, no todo. Sabemos la mayoría de nosotros que él dice, hermanos, apóstol Pablo, que él era predicador, 1, 2, apóstol y 3, maestro. Ese era, hermanos, su trabajo en el ministerio, hermanos, de apóstol Pablo. Uno dice, él es apóstol enviado, por eso ha hecho las obras misioneras. Lo otro, hermanos, dice, él era predicador. ¿Cuántas prédicas habré hecho, hermanos? Y el otro dice, fue llamado para ser maestro. Y esta mañana, hermanos, vamos a ver una parte de lo que ha hecho como maestro, como yatichil, como así dicen, hermanos, como maestro, como expositor de la palabra, hermanos. Entonces, aquí debe haber varios pedagogos que están en la carrera de educación, todo aquello, lo pueden entender esto con mucha sencillez. Cuando él habla, hermanos, a la iglesia de Corinto, y en ese tiempo, hermanos, la iglesia de Corinto tenía muchos problemas, casi la iglesia era problemática, cosa que hoy día, hermanos, la iglesia, hermanos, aquí la Junta Mensual La Paz, yo visitando las iglesias y también compartiendo con los pastores de la Junta Mensual Chasquipampa, compartiendo con los hermanos de la Junta Mensual Achachicalá, yo no he visto muchos problemas, habrá sencillos, pero no problemas grandes. Sin embargo, hermanos, la iglesia de Corinto tenía problemas como qué? Tenía, hermanos, problemas en cuanto a la unidad de la iglesia. No eran unidos la iglesia. Estaban divididos. Hasta se puede decir que estaban divididos en 4. Había división en la iglesia de Corinto. Gracias al Señor. En nuestras juntas mensuales no están divididos. Sí, por asuntos de administración, hermanos, hay otra junta mensual, Chasquipampa, hay otra junta mensual, Achachcala, hay una junta mensual, hermanos, Los Andes. Hermanos, es por cuestión de administración, no es por división. Pero la iglesia, hermanos, de Corinto estaba dividido, no estaban unidos. Otro problema, hermanos, era problema también con respecto a la idolatría. O sea, los hermanos de la iglesia de Corinto seguían, hermanos, practicando una parte de la idolatría. ¿Qué tal nosotros, hermanos, si esta mañana hemos pasado por la ceja, todo aquello, esos kiosquitos, y hoy estamos aquí? Ese es problema de la idolatría, porque ellos decían, hermanos, todas sus comidas, ese era otro problema, el problema de la comida, ese era otro problema, hermanos. Había compartimiento en la iglesia, había coinonía en la iglesia, pero hermanos, eso ya era un problema, hermanos, en la iglesia.
Había problema de matrimonio. Ese es otro problema, queridos hermanos, en la iglesia de Corinto, problema de matrimonio. Lo que esta mañana hemos escuchado, eso era otra parte, hermanos, en la iglesia de Corinto. Así con problema, separados, hermanos, divididos, querían seguir al Señor. Ese es otro problema. Había otro problema, hermanos, hasta en cuanto a los dones espirituales. Ese también era otro problema, queridos hermanos. Entonces, viendo toda esta situación, la iglesia como estaba, apóstol Pablo, hermanos, dice así, es lo que vamos a compartir. Puede ser que en esta mañana, hermanos, la mayoría agradezca al Señor, diga, gracias a Dios, estoy bien hasta aquí. Señor, tú me has guardado desde el día que me he convertido. De gozo seguro va a ir a los pies del Señor y va a decir, Señor, muchas gracias. Agradezco, Señor, por todo. Algunos diremos, Señor, yo falto en esto. Entonces, voy a dar la lectura, hermanos, el libro de 2 Corintios, capítulo 13. Ahí dice así la escritura. Como maestro, dijo apóstol Pablo, sí, estoy diciendo como maestro. Él dice así, hermanos, en capítulo 13 de 2 Corintios, verso 5, dice así, hermanas, hermanos, voy a dar lectura. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está entre vosotros, a menos que estéis reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vos hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Que Dios bendiga, amados hermanos, oremos, inclinen sus cabezas. Padre mío, te damos gracias, Señor, en esta mañana, por la lectura de esta palabra que fue escrito por el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Señor, hoy día nosotros recibimos esta palabra para cada uno de nosotras y de nosotros, Señor. Nada está escondido en tu presencia. Nada podemos ocultar, Señor. Tú nos conoces a cada una y cada uno, tal como estamos en esta mañana sentados en tu casa. Señor, ayúdanos a poder comprender y entender esta porción de la Escritura. Gracias, Señor Jesús. Amén. Hermanas, hermanos, cuando estuve meditando y leyendo esta porción de la Escritura, también, hermanos, he llegado a un examen personal. Porque nada está escondido, hermanos, en la presencia del Señor. Hermanas, nada podemos ocultar, queridos hermanos, nada podemos ocultar. Esta mañana estamos en la presencia de Dios. Y como estamos en la presencia de Dios, como también estaba en la iglesia de Corinto en la presencia de Dios, y como que apóstol Pablo, hermano, estaba pendiente de sus hermanos, él no quería, hermanos, que la iglesia esté reprobado. Son términos de pedagogía. Aprobado, reprobado. Él no quería como apóstol, como maestro, como profesor, no quería que la iglesia esté reprobado. Entonces, por eso dijo, hermanos, examinaos a vosotros mismos.
examinaos a vosotros mismos. Mejor en la presencia de Dios, examinate. Delante de Dios, estaba diciendo apóstol Pablo, cada uno rinda su examen ante Dios, porque Él es el juez justo. Y ese examen tiene que ser de verdad. Tiene que ser de verdad, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Entonces, amados hermanos, hermanas, dos preguntas claves. Dos preguntas que valían por 100. La pregunta es, queridos hermanos, ¿estáis en la fe? La otra pregunta, ¿Jesucristo está entre vosotros? Hermanos de la iglesia Corinto, ¿estáis en la fe? Segunda pregunta, hermanos de la iglesia Corinto, ¿Jesucristo está entre vosotros? ¿Qué respondemos, hermanas, hermanos, en esta mañana? Si la misma pregunta viene en esta junta para cada uno de nosotros, como también lo ha habido para mí, hermanos, cuando estuve meditando esta palabra, también vino para mí la misma pregunta. ¿Estamos en la fe, queridos hermanos? Eso quiere decir, estamos en Cristo. Jesucristo está entre vosotros. Rescatando la lección de la escuela dominical, hermanos, si Jesucristo, si estáis en la fe, si Jesucristo, hermanos, está entre nosotros, no habría necesidad de pasar esa lección intrafamiliar por ninguna razón, porque Jesucristo está entre nosotros. Pero cuando, hermanos, vivimos alejados del Señor, vivimos separados de Jesús, vivimos, hermanos, apartados de la Biblia, vivimos, hermanos, lejos de la dirección del Espíritu Santo y nos estamos ocultando de la presencia del Señor, entonces la palabra viene, estamos reprobados y no aprobados. Cuando su hijo reprueba, ¿qué le dice usted? Cuando nuestro hijo reprueba en una carrera, ¿qué le decimos? Un pequeño ejemplo. Ayer, hermanos, tuve la oportunidad de conversar con una mamá y con su hijo. El Señor me dio esa oportunidad para conversar con su mamá y con su hijo. Y yo decía a su mamita, el hijo es sincero delante de su mamá, delante me dice, mamá, he dejado esta carrera. Y la mamá dice, hijo, ¿por qué ahorita me estás diciendo que has dejado esta carrera? Cuando yo estoy diciendo, mi hijo está estudiando. Yo me estoy alabando, mi hijo ya va a terminar la carrera. Cuando tú ya habías colgado el estudio, ya habías congelado el estudio. Hermanas, hermanos, cuando apóstol Pablo dice, si Jesucristo está entre vosotros, cuando apóstol Pablo dice, ¿estáis en la fe? Está diciendo, hermanos, desde el momento en que nos hemos convertido, desde el momento, hermanos, que hemos nacido de nuevo, desde el momento, hermanos, que ya usted ha dicho, yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios, entonces, hermanos, tenemos que mantener ahí, en ese momento. Eso quiere decir, hermanos, que los hermanos de Corinto se habían convertido, han recibido a Jesucristo. Los hermanos de la iglesia de Corinto han dicho, nosotros ya somos hijos de Dios. Pero, hermanos,
en el transcurso de sus vidas, ¿qué cosa aparecía? Lo que he mencionado, hermanos, problema, problema, problema y problema. Entonces, apóstol Pablo dijo, ¿de verdad ustedes están en Cristo? Entonces, la misma pregunta nos vamos a trasladar, queridos hermanos, cada uno de nosotros. Hermana, usted hágase la pregunta, como también, querido hermano, con mucho cariño y respeto le digo, usted también hágase la pregunta en esta mañana, ¿estoy en el Señor o no estoy en el Señor? Porque en este examen, queridos hermanos, hermanas, para el Señor no hay término medio. De acuerdo al libro de Apocalipsis, hermanas, hermanos, es blanco o negro, o es tibio, o es frío o caliente. No hay tibieza, hermanos. El Señor no aprueba lo tibio. Queridos hermanos, por ahí usted no se ha enterado. El Señor no aprueba lo tibio. O estás caliente o estás frío. O es negro o blanco, no hay gris. Por tanto, hermanos, esta mañana, si el Señor, usted quiere rendir el examen en la presencia del Señor, el resultado va a ser o estás aprobado o estás reprobado. Ese es el resultado, queridos hermanos presentes en esta mañana, hermanitas. Yo les digo con temor al Señor en esta mañana, con mucho temor, hermanas. El resultado de tu examen que vas a dar en esta mañana es si estás reprobado o estás aprobada. Y eso el Señor mismo te lo va a decir en esta mañana. Este pobre predicador no tiene el valor de decir, usted, hermano, estás aprobado. Usted, hermana, también estás aprobada. No, yo no tengo, hermano, esa libertad de poder aprobar a nadie. Nosotros vemos simplemente como congregación, hermanos, les vemos, a todos les decimos hermana y hermano, les decimos a todos. Como ustedes también nos dicen a nosotros, pastor, ¿cómo está pastor? Nos dicen. Pero en el fondo, hermanos, Dios les conoce como Dios nos conoce a nosotros, hermanas, hermanos. En el fondo, hermanos, Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Como también, hermana, Dios conoce a cada uno de nosotros, les conoce el Señor. Entonces, podemos decir algo más, hermanos. Desde el momento que nos hemos convertido, estamos viviendo, hermanos, como en Cristo. Estamos viviendo como en Cristo, queridos hermanos. Usted dirá, sí, Señor, yo vivo como en Cristo. Yo no vivo como en Cristo. Estoy enojado, peleado, separado, hermanos, lejos de la Biblia. Algo hoy día me ha traído aquí a la iglesia, por eso estoy sentado. Y apóstol Pablo dice, examinaos a vosotros mismos, si estáis en Cristo. Si estás en Cristo, hermana, hermano. Si vivimos en Cristo, yo pienso y digo, hermanos, el día que nos hemos convertido, hemos dejado el pecado. El día que nos hemos convertido, hemos encontrado la salvación, el perdón de pecados, hemos dejado ese día el pecado. El Señor nos ha hecho nueva criatura. Nueva criatura el Señor nos hizo, queridos hermanos. Entonces, como nueva criatura, ahora estamos viviendo así. Pablo dice, examinaos a vosotros mismos. Estamos viviendo realmente como hijas y hijos de Dios. Estamos viviendo, hermanos, como los que profesamos ser evangélicos. Como los que decimos, soy cristiano evangélico, así estamos viviendo. Eso es lo que dice apóstol Pablo.
examinaos a vosotros mismos. Examinaos a vosotros mismos. ¿Estás bien, hermana, hermano, con el Señor? Si el Señor, si Dios mismo, Él mismo, como estuvo con sus discípulos, estaría aquí, ¿qué nos diría? Nos diría acá como a Tomás en su examen. ¿Qué respuesta se ha recibido, hermanos Tomás? Incrédulo. Falta de fe. ¿Hasta cuándo dudaréis? ¿Hasta cuándo van a dudar? O alguien, hermano, está dudando en esta mañana de la salvación. La Biblia dice, examinaos a vosotros mismos. O alguien esta mañana está sentado aquí, no conoce, hermanos, el perdón de pecado. No conoce, hermanos, alguien está sentado aquí, no conoce el bautismo del Espíritu Santo. Alguien no ha hecho la restitución, hermanos, no ha hecho después de recibir, hermanos, la salvación, el nuevo nacimiento, el perdón de pecados, no ha hecho la restitución. Sigue teniendo cosas ajenas en su casa. No se ha reconciliado, hermano, ni con su prójimo, ni con su hermano, con su hermana, ni con parientes cercanos, no se ha reconciliado. Y está diciendo, soy creyente, yo asisto a la iglesia. Todavía dice, asisto a Santiago, amigos. Está bien, hermanos. Está bien, hermanas, que asistamos, nos congregamos. Pero el apóstol Pablo dice, examinaos a vosotros mismos. Y en el examen, dice el apóstol Pablo, cuidado que estén reprobados. Cuidado que estén reprobados. ¿Cuándo va a aparecer que estamos reprobados? Hoy día no. En principio dije, hermanos, para todos nosotros, ustedes son hermanas y hermanos, y nosotros para ustedes somos pastores. Pero ¿cuándo va a aparecer lo reprobado, el aprobado? Cuando el Señor venga en la trompeta, hermanos, con la trompeta, y toque, hermanos, desde el cielo, ahí, hermanos, va a aparecer. Ahí va a aparecer, amados hermanos, lo aprobado y lo reprobado. Hasta ese momento vamos a ir así juntitos, queridos hermanos. Haremos 5 juntas, 3 juntas. Ahora estamos esperando la junta trinal, estamos esperando, amado hermano. Estamos esperando, cada día el Señor vendrá. Ahí va a aparecer lo reprobado y lo aprobado. Los aprobados en Cristo, los aprobados en el Señor, los bautizados, los nacidos de nuevo, nueva criatura. Entonces serán recogidos, hermanas, hermanos. Y los reprobados se quedarán allá, hermanos, lamentarán día y noche. Tendrán que pasar la gran tribulación que está preparado según el libro de Apocalipsis. Entonces, amados hermanos, apóstol Pablo tenía nomás razón al decir a los hermanos de la iglesia de Corinto, más espero que no conoceréis que nosotros estamos reprobados. Hermanos, él dice, oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, hermanos. Apóstol Pablo dice, ninguna cosa hagáis mala. Si hacéis alguna cosa mala, van a ser reprobados. No hagáis ninguna cosa mala. Si hacéis alguna cosa mala, queridos hermanos, seréis reprobados. No para que nosotros aparezcamos aprobados. Ay, hermanas, hermanos, ni nosotros podemos decir en esta mañana, como pastores ya estamos aprobados. Hermanos, está bien que ustedes nos digan pastor, pero apóstol Pablo dice,
claramente, hermanos. Para ser aprobados tenemos que hacer lo bueno. ¿Y qué es hacer lo bueno, hermanos? Hacer lo bueno, hermanos, delante del Señor es, hermanos, ser nacidos de nuevo. No nos vamos a cansar, amados hermanos, de decirles, tienen que conocer el nuevo nacimiento. Queridos hermanos, tienen que ser bautizados con el Espíritu Santo. Eso dice la Biblia. Tenemos que estar nosotros preparados para cuando el Señor venga. Y ahí, hermanos, nosotros estemos también junto con los otros hermanos que se han preparado. Algo más, voy a leer, hermanos, algo más. ¿Y qué les dijo, hermanos, a los hermanos de Corinto? Les dice, hermanos, en 1 Corintios 11:31. Dice así, hermanos, 1 Corintios 11:31. Les dice así, hermanos. A ver, leamos, hermanos. 1 Corintios 11:31. Y dice así, el mismo apóstol Pablo a la iglesia, ¿no ve? Les ha escrito 2 cartas. En la otra carta dice, hermanos, mira, voy a leer 11:31, dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Se entiende el versículo, no? Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Ahí está la palabra, hermanos. Si tú te examinas en esta mañana, queridos hermanos, no seríamos juzgados. Pero más siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer o a hacer otra cosa, no tiene que haber, hermanos, malos entendidos, malas comprensiones. Por eso dice, hermanos, a ver, apóstol Pablo dice, examinaos a vosotros mismos. Amados hermanos en el Señor, si para usted ha sido, hermano, esta palabra una bendición, entonces vamos a ir a los pies de Dios Altísimo. Y había dicho, hermanos, algo más. David, hermanos, David ha dicho de esta manera. Permítanme complementar este más. Salmo 139. Salmo 139, David de esta manera rindió su examen ante la presencia del Señor. Aquí está, hermanos, Salmo 139, y dice así. A ver qué tal, hermanos, esta parte más voy a leer. Él dice así, hermanos. Él ha rendido su examen así, el salmista David, 139. Él dice, hermanos, a Dios. 1. Oh Jehová, tú me has examinado y me has conocido. Tú has conocido mi sentarme y levantarme. Has entendido desde lejos mi pensamiento. Él así, hermanos, rinde su examen para no estar reprobado el salmista David. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú me has conocido y me sentarme y me levantarme. Sí, queridos hermanos, el Señor sabe ayer dónde estabas sentado, por dónde estabas caminando, qué estabas haciendo, cómo has venido esta mañana. Has entendido desde lejos mi pensamiento. Has escudriñado mi andar y mi reposo. ¿Dónde he descansado, Señor? Tú lo sabes, todo dice. Y todos mis caminos te son conocidos. Por eso les decía, hermanos, nada podemos ocultar en la presencia del Señor. Y dice él, pues aún no estaba la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú lo sabes toda. Hermanas, hermanos, yo los animo en esta mañana con esta lectura de la Biblia. Iremos a los pies del Señor. Dígale a tu Padre Celestial, Señor, aquí está mi vida. Señor, yo me he examinado, dígale, Señor, aquí tengo mi falla,
esto no he cumplido, Señor, aquí soy falto, Señor, en esta mañana, en tu presencia, Señor, en este altar, Padre Santo, quiero dejar esto, hermano. ¿Qué es lo que te impide para que, hermanos, no seas reprobado o para que seas aprobado, hermano? ¿Qué es lo que te impide? Esta mañana, hermanos, tenemos que salir de esta casa de Dios aprobados y no reprobados, queridos hermanos. Dios que bendiga en este día, que el Señor te hable en esta mañana. Iremos a los pies de nuestro Padre Celestial. Preséntate, hermanos, antes de ser juzgado, antes de ser condenado, porque dice, hermanos, entonces seréis condenados, hermanos, seréis juzgados para tormento eterno. Que el Señor bendiga en esta mañana y nosotros nos acercaremos a nuestro Padre Celestial. Querido hermano, hermana, le animo que en esta mañana se acerque al Señor, entregue su vida al Señor. Dígale, Señor, en esta mañana me examino. Dígale, Señor, yo no tengo salvación. Dile al Señor, yo necesito la salvación. Si te has examinado en esta mañana, no tienes el Espíritu Santo, dile al Señor, yo necesito el Espíritu Santo, yo necesito el poder de lo alto, dígale al Señor. Y si te has examinado esta mañana, dígale al Señor, yo no he hecho la restitución, yo no he hecho la reconciliación. Señor, en esta mañana, dame poder para hacer reconciliación, la restitución. Dios, en esta mañana que te hable, que el Señor te hable, amados hermanos. Dios es todopoderoso. En esta mañana oremos, Dios, a nuestro Padre Celestial. El Señor en esta mañana los examina a cada uno de ustedes con el Espíritu Santo. Nada podemos ocultar al Espíritu Santo. Nada podemos esconder a nuestro Padre Celestial. Él está juntamente con nosotros en esta mañana. Oremos a nuestro Padre Celestial. Dígale en esta mañana, Señor, me he examinado. Aquí, Señor, falto. Dios, que nos examine. Padre Santo, en esta mañana te damos gracias.